La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Marc Bassets, corresponsal del País en París. Buenos días. Hola Javier, buenos días, bonjour. Por el ruido de fondo igual se nota que no estamos donde solemos estar. Bueno, tú un poco más sí. Yo he tenido la ocasión de venir a París unos días esta semana y tú me has acogido y hemos decidido hacer o mantener un par de conversaciones que pueden ser muy ilustrativas de lo que es esta ciudad y de lo que es la Europa en la que vivimos. Y me has dicho, ¿por qué no quedamos al borde del Sena? Lo cual me pareció muy buena idea cuando pensaba que en el Sena siempre hacía sol. Pues llueve, hace gris. En el fondo esto es el Sena, esto es París, este es el color auténtico de París y del Sena, que si te fijas, mira, ¿cómo describirías el color del Sena? Difícil, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Es que he leído el artículo que publicas hoy en El País Semanal, entonces sé que es el color del plomo. Sí, el color del plomo, una especie de verde, gris, marrón. El color del plomo lo decía un escritor, Leo Mallet, que escribió una novela policíaca que pasaba en parte en el Sena. Pero el color que uno tiene en la cabeza del Sena es distinto, es un color brillante, es el color del recuerdo de una visita que siempre es muy romántica, ¿no? Sin embargo, el Sena tiene unas connotaciones sociales. Bueno, tengo que decir primero que este artículo del País Semanal lleva unas fotografías de Samuel Aranda. De Samuel Aranda, sí. Que reflejan un poco ¿cuántos kilómetros del Sena? Hemos recorrido con Samuel a pie los 13 kilómetros de Sena en París, que no es tanto, porque París, aunque no lo parezca, es una ciudad bastante pequeña, de dimensiones. París, el municipio de París. Y estuvimos recorriendo por los muelles de París, hablando con personas, entrevistando a personas que viven aquí, escritores que han escrito sobre el Sena. Hay en el ayuntamiento uno de la mano derecha de Anne Hidalgo, la alcaldesa, es responsable del Sena, ¿no? El Sena es el centro de París. Es interesante saber que el Sena también es una vía de transporte. Tú cuentas cómo en el Sena, bueno, y lo podemos ver, nos fijamos habitualmente en los barcos de turistas, en los bateaux mouches, pero hay transportes de cemento, de arena, es un poco la arteria principal de París. Así es, en el Sena, y esto lo he descubierto haciendo este reportaje, pasa todo. Todo lo que pasa en París, o casi todo, pasa en el Sena. Y una de las cosas es la economía. Por aquí llegan desde el Atlántico, desde el puerto de Le Havre, que está en el Atlántico, llegan mercancías de todo el mundo. Suministra a los supermercados, como decías, al cemento, que se ha utilizado mucho para las construcciones de los Juegos Olímpicos. ¿Hay un Sena rico y un Sena pobre? Hay un Sena rico y un Sena pobre que curiosamente se mezclan, se fusionan. No es que haya un segmento del Sena donde estén los pobres y otros los ricos, no. Aquí estamos en la zona turística donde pasan los bateaux mouches, los barcos con turistas, muchos con el iPhone y haciendo fotos, y debajo del puente tienes 10 tiendas de personas sin techo, algunos inmigrantes, otros son gente de París, que están ahí haciendo su vida. Nos encontramos una mujer lavándose los dientes al lado del Sena y pasan los turistas y hacen fotos, y la mujer se escondía, evidentemente por pudor, se escondía dentro de la tienda. Y luego hay una parte del Sena que no se llega mucho cuando se visita París de turismo, que es los segmentos iniciales y finales del Sena, que son zonas muy industriales, ¿no? Con fábricas, con empresas, con almacenes, que esto no se ve mucho, pero también yo creo que tiene un bastante encanto. Es el Sena de Anne Hidalgo, de la alcaldesa, que fue ella la que decidió cerrar una de las partes para que la gente de París pudiera disfrutarla. Sí, una de las grandes iniciativas de la alcaldesa Anne Hidalgo, por cierto nacida en San Fernando, Cádiz, alcaldesa socialista, ha sido hacer de París una ciudad más ecológica. Y dentro de esto, cerrar las vías rápidas de automóviles en la rive gauche, es decir, en la margen izquierda donde estamos ahora del Sena, fue una de sus iniciativas más importantes y más polémicas. Muchas personas le criticaron, hubo una gran polémica de estas polémicas típicas municipales que hay en todas las ciudades que conocemos, pero ahora evidentemente nadie lo cuestiona, ahora podemos pasear por donde estamos tranquilamente al lado del Sena sin coches y realmente se ha convertido. Yo diría que París, aunque el Sena siempre ha estado en el centro de París y asociado a la identidad de París en los últimos años, y esto va a ocurrir todavía más con los Juegos Olímpicos de este verano,
está recuperando el Sena. Nos esperan en un edificio que está ¿a cuánto de aquí? A unos 15-20 minutos en metro. Pues vamos, que el tiempo apremia. Venga. Vamos. Lo so che questo non è Cipria, è Sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia. Parece un edificio clásico de cualquier calle francesa, salvo por la bandera. Sí, la bandera europea, la bandera francesa y una bandera roja que diría que es la bandera de Sciences Po, el Instituto de Estudios Políticos, donde estamos frente a la sede histórica del Instituto de Ciencias Políticas, Sciences Po, en la calle San Guillermo de París. Y esto hace unas semanas, esta calle es una calle corta, muy corta, bastante estrecha, estaba ocupada por un centenar o 200 o 300 estudiantes que protestaban por la guerra en Gaza. ¿Y pusieron la bandera ahí arriba en el edificio? Pusieron la bandera palestina, hubo bastante lío aquí y la policía, los antidisturbios vinieron, desalojaron. Fue bastante, por lo que es París y las manifestaciones de París, fue relativamente pacífico el desalojo, los estudiantes se marcharon, pero esto ha sido uno de los focos de esta protesta estudiantil que se ha visto en otros países, ¿no? En Estados Unidos, pero en Francia fue esto, podemos decir, el epicentro. ¿Y en España también? En España también. ¿Vamos dentro? Vamos. E riguardami, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia. Mentre tutto intorno è solamente pioggia e frangia. Two students here already. Chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce. Quali parole. Aparecen los estudiantes. Presentaos vosotros primero. ¿Quiénes sois? Adelante. Pues yo soy Jimena Velayos y estudio un máster en Política Económica Internacional en Sciences Po y ahora mismo estoy de becaria en la OCDE, en el Centro para Emprendimiento. ¿Vosotros? Buenos días, yo soy Gonzalo de San Sebastián, estudio también un máster aquí en Sciences Po de Seguridad Internacional y estoy trabajando también en la OCDE, en el Departamento de Gobernanza Pública. Buenos días, yo soy Miguel Fernández Guerra y también estudio aquí en Sciences Po. Acabo de terminar un máster de Gobernanza Internacional y Diplomacia y también estuve en la OCDE. Los tres compartimos eso. Igual tendríamos que explicar primero, Marc, dónde estamos, qué es esto. Estamos en Sciences Po. A cualquier francés dice Sciences Po y es un sitio, vamos, que todo el mundo conoce y casi diría legendario en Francia. Sciences Po es una abreviación del Instituto de Estudios Políticos. Podríamos definirlo como un centro educativo, una institución educativa de excelencia, incluso de élite. Es el vivero de la clase, yo diría, de la clase dirigente francesa, política, intelectual, empresarial, presidentes, primeros ministros. Por hacerse una idea rápida, el actual primer ministro de Francia, Gabriel Attal, estudió en Sciences Po. El presidente de la República estudió en Sciences Po. Bueno, pero si te hiciese la lista, nos pasaríamos una hora enumerando quién ha pasado por Sciences Po. Y además de esto, desde hace unos años, Sciences Po se ha convertido en un centro también de influencia global, internacional. Aquí vienen estudiantes de todo el mundo. Yo diría que para entender qué es Sciences Po en Francia y qué es en Europa y qué es quizá en el mundo ahora, es un poco, está en la liga de Oxford, Harvard, y de aquí salen, yo creo, las personas que nos dirigirán en los próximos años, que dirigirán nuestros países, que dirigirán Francia, pero también que dirigirán Europa. Se están formando en estos momentos aquí donde estamos, en Sciences Po, en París. ¿Tenéis aspiraciones políticas vosotros? La verdad es que yo no. Cuanto más aprendo sobre política, menos me gusta, pero tengo un interés general por la política. Bueno, la política es muy amplia. A mí sí me interesa mucho la política. Yo soy politólogo de formación y creo que, o sea, mi vocación es más de servicio público. Yo aspiro a ser funcionario y a servir a España y Europa,
pero sí, la política lo invade todo al final, y aunque no sea de primera línea como en los partidos políticos, creo que todos tenemos un poco esa aspiración. Sí, no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que por ahora, más que quizás una vocación política, sería un interés. O sea, yo creo que eso sí que lo compartimos todos. Pero eso de estar en primera línea en un partido, yo por ahora lo veo más bien lejano. Oye, estamos aquí un poco para hablar de la idea de Europa. Si vosotros pensáis en vuestro concepto de Europa en relación a lo que vuestros padres pensaban en torno a Europa, lo que significaba pertenecer a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea, entonces, ¿cómo ha cambiado ese concepto? Bueno, yo creo que eso es lo bonito de Europa, que para cada generación significa algo distinto, y a lo mejor para los padres fundadores era un proyecto de paz y seguridad. Para nuestros abuelos y nuestros padres que vieron la entrada de España en la Unión Europea, pues a lo mejor estaba más relacionado con ideas de prosperidad, lo moderno, la consolidación de la democracia. Y luego para las generaciones más jóvenes, pues a lo mejor Europa en el día a día es un Erasmus o poder viajar a través del espacio Schengen sin fronteras. Y eso es lo bonito, que a mí me gusta creer que para nuestra generación es ya una identidad casi, y Europa somos nosotros, no es algo lejano ni que esté, pues eso, Bruselas, una ciudad gris, sino que es parte de nosotros, igual que somos españoles o gallegos o vascos, también somos europeos. Yo en cuanto a la lejanía no sé si estoy del todo de acuerdo, porque es un mundo tan complejo y a veces, no sé, me resulta complicado sentirme cercana a los políticos europeos. Ya la política nacional de mi país es pues un paso lejano, pero cuando se trata de políticas europeas es como que siento que yo no puedo influenciarlo, y en ese sentido no me siento tan cercana ni tan afectada por ellas, aunque en la realidad sí que nos afectan a todos, pero sí, no lo siento tan cercano. Sí, también en relación un poco con lo que decía Miguel sobre el tema de la ¿no? identidad europea, eso es algo que se ha hablado mucho últimamente, ¿no? La idea de soberanía europea que mencionó Macron. Es verdad que ha habido un cambio generacional. O sea, yo creo que la Unión Europea, lo que significa para nuestros padres o sigue significando, para nosotros por lo menos es algo distinto. Pero sí que creo que eso es todavía un reto, ¿no? Para la Unión Europea, crear ese sentimiento de identidad, de soberanía europea, y de hecho es que ahora lo vemos en los sondeos para las elecciones, la gente que menos vota son los jóvenes, que es algo curioso, cuando también han sido los que ahora mismo más se están beneficiando, ¿no? de las políticas europeas. Es algo curioso. Pero es interesante que cuando preguntas a los jóvenes por Europa, o les preguntas qué te ha dado Europa, siempre surge la palabra Erasmus. Esto es como en la película de Monty Python. Sí. Yo creo que hay muchas más cosas, ¿no? Sí, vosotros podríais enumerar 40 ahora mismo, ¿no? Es que el Erasmus es lo que nos marca marca un antes y un después muy claro, pero creo que es porque nosotros no hemos vivido justamente la entrada en la Unión Europea y no sabemos cómo era todo antes, ni el euro ni siquiera. Bueno, yo nací justo cuando salió el euro, entonces creo que es difícil marcar un antes y un después en otros cambios muy radicales que han venido con la entrada en la Unión Europea, mientras que el Erasmus es algo muy tangible y muy visible. Sí, yo creo que la Unión se está esforzando ahora por hacer esa labor didáctica de enseñar lo útil que es a nivel de la calle, ¿no? Porque las personas, normalmente los europeos, no pensamos en el impacto que tiene la Unión en el día a día. Por ejemplo, se me ocurre una medida que se ha aprobado en el Parlamento hace poco, el cargador único, que es algo que va a facilitar la vida a millones de ciudadanos. Tenemos, por supuesto, la PAC y las ayudas de desarrollo que todos conocemos en las autovías y en el ferrocarril en toda Europa. Pero bueno, pues también hay cosas que se ven menos, como los estándares alimenticios o a lo mejor que nos pueden parecer más burocráticos, pero que en realidad juegan un papel fundamental en nuestro día a día. Sí, tengo la sensación de que estamos en un lugar donde estamos bastante convencidos de las virtudes de la Unión Europea, pero muchos europeos, yo diría millones de europeos, no lo ven así. Y ahora, la semana que viene hay elecciones europeas, partidos que podemos calificar de euroescépticos van a subir mucho. Hay muchos europeos que no lo ven absolutamente así, ni sienten esta identificación con la Unión Europea. ¿Sentís que estáis un poco en una burbuja o que este discurso no llega? Bueno, o sea, es verdad, ¿no? Cuando ves los sondeos que están subiendo pues, partidos a la derecha que podríamos calificar de euroescépticos, lo que ellos dicen es que tienen una visión distinta a la Unión Europea, que quieren volver a lo que la Unión Europea era antes, que no deja de ser un club de estados, por así decir, más centrado en asuntos económicos.
Lo que sí que es verdad es que la Unión Europea ha crecido mucho en penetración, por así decir. O sea, ahora muchos aspectos de nuestra vida están gobernados por políticas que salen desde Bruselas. Esto es un hecho. Y para quizás algunos países o algunos partidos políticos, pues esa intromisión, por así decir, pues no es tampoco tan bienvenida. Eso es algo con lo que va a haber que lidiar a partir de junio. Sí, nada, yo creo que estos partidos en realidad se tienen en común esta idea diferente de Europa que ellos defienden, de la Europa de las naciones, que buscan un poco pues instrumentalizar el miedo y romper los consensos que existen, que nos han traído hasta aquí, pero en realidad tampoco son exactamente lo mismo, ¿no? O sea, pensamos en Meloni y en Vox, por ejemplo, o en Le Pen. Esta semana sabemos que ha pedido a Meloni juntar los dos principales grupos políticos en el Parlamento Europeo para concurrir o para formar el segundo grupo más grande del Parlamento, pero en realidad si los estudiamos de cerca vemos que hay muchas cosas que los dividen y que, puesto que todos se basan en una idea de nación muy particular, al final esos nacionalismos van resaltando diferencias, ¿no? También lo vemos en el elemento geopolítico, ahora con la guerra de Rusia en Ucrania o incluso Gaza, como algunos se alinean más con la OTAN o Occidente y otros pues son directamente aliados de Putin en Europa. Así que bueno, intentan presentar un frente unido, ¿no? Pero en realidad también tienen sus diferencias políticas, como todos. Y también creo que muchos partidos euroescépticos, sobre todo el de Marine Le Pen, ha suavizado mucho su discurso últimamente porque supongo que habrán visto que el electorado todavía no quiere salir de la Unión Europea y entonces, por ejemplo, la salida del euro ya no están a favor de eso. Entonces, claramente están volviendo hacia atrás en muchas de sus promesas y parece que quieren una Europa diferente, pero no quieren salir de Europa. Hay algunos politólogos que ven un poco la situación y ven las encuestas y han determinado que parece que lo cool ahora son posicionamientos más conservadores, cuando lo cool en la juventud siempre ha sido la revolución de izquierda, digamos, ¿no? O la revolución con, a lo mejor, ideales que tienen que ver con el trabajo, ideales que tienen que ver con la mejora de la sociedad. ¿Vosotros creéis que hay un riesgo de que los jóvenes se vuelvan anti-europeístas? A ver, yo creo que, o sea, lo que sí que es verdad es que se puede explicar, ¿no? O sea, esta tendencia, yo creo, los jóvenes votan menos en las elecciones europeas, todavía menos, y encima los que votan normalmente, ¿no?, optan más por estos partidos que hablábamos, más euroescépticos. Yo creo que el tema de la juventud y la justicia intergeneracional es algo que ahora también está muy de moda, pero también es un reto, es un problema. O sea, al final es más caro independizarse, es más caro comprar una casa, los trabajos quizás pagan menos en relación a lo que cuestan las cosas, y al final pues los jóvenes, ¿no?, para ellos también es un poco la cabeza de turco la Unión Europea y decir, pues esto es, ¿sabes?, todo culpa de los burócratas de Bruselas, pues vamos a votar un partido. Pero lo que digo, o sea, razones tienen, otra cosa es que eso pueda tener sentido, ¿no? Pero las razones están ahí. Sin duda, yo creo que se nos empuja, ¿no? Se nos empuja un poco estructuralmente, pues lo vimos con la precariedad, lo vimos con la imposibilidad de acceder a una vivienda, y a veces entiendo que es muy difícil resistir esa tentación de intentar adoptar la solución fácil al problema difícil, ¿no?, que al final es lo que aporta el populismo. Pero bueno, si atendemos a las encuestas, ¿no?, que es el instrumento que tenemos para saber cómo piensan los jóvenes de verdad, en el último Eurobarómetro se pregunta por las prioridades de los jóvenes a nivel europeo y todos coinciden en que la principal son los derechos humanos y la democracia. Ellos pensamos en Europa como vector de esto, también el cambio climático, salud y bienestar social, y todo esto son valores en los que Europa tiene un papel, la Unión Europea, fundamental, muchas veces en competencia exclusiva incluso, y bueno, pues todo esto yo creo que son problemas que nos unen generacionalmente con los que han venido antes de nosotros y en los que sí podemos encontrar consensos. Pienso en Gaza, por ejemplo, que a pesar de que aquí en Francia y en otras partes de Europa es un problema muy divisivo, digamos, ¿no?, que genera muchas diferencias, en España hay un consenso mayoritario, histórico y muy amplio que los jóvenes están liderando ahora mismo respecto a la situación en Gaza. Y bueno, no sé, Europa al final también es eso, ¿no? Aquí hubo movilizaciones en Sciences Po por Gaza. ¿Cómo
¿Cómo las vivisteis? ¿Podéis contar vuestra experiencia? ¿Cómo lo visteis? La verdad que yo no he estado viniendo mucho al campus justamente porque cómo pintaba la prensa la situación, pero creo que eso es un problema más del periodismo actual y cómo... Hoy no entremos ahí, solo tenemos media hora. Cómo pintaban la situación, pero en los hechos quizás no era tan dramático, pero sí es verdad que había muchos estudiantes que usaron la universidad un poco también como plataforma, o sea, el nombre de Sciences Po ligado a la causa y sabían que así aparecería en la prensa y bueno, después lo que se dijo o no y los propósitos antisemitas, eso ya no estaba ahí para escucharlos, pero fue, no sé hasta qué punto. No, a mí personalmente eso solo me afectó un par de días porque bueno, tenía que ir a clase a hacer unas presentaciones finales y me costó un poco entrar. Los de seguridad me decían casi está ahí por las protestas y yo no, solo quiero ir a clase, pero entonces me costó un poco, pero sí, más allá de eso, o sea... Yo sí he estado más implicado porque he venido a clase este semestre, ellos han estado trabajando y bueno, yo creo que la situación aquí, coincido plenamente con Jimena, se ha instrumentalizado para bien o para mal por ambos lados como plataforma política, estamos en campaña electoral y sobre todo a mí de todo lo que ha sucedido aquí, algo que sí me ha indignado mucho es cómo se han tratado desde los medios franceses, incluso diría desde la clase política francesa, una crisis de legitimidad, un debate perfectamente legítimo en sociedad democrática. Y se han dicho cosas muy graves. O sea, nosotros hemos visto titulares en la prensa francesa diciendo que el problema de Sciences Po era que más de la mitad de sus estudiantes eran extranjeros. Y esto es algo que en una universidad de élite internacional, que además lleva con orgullo su vocación internacional, no puede pasar, sin duda. ¿Puedes explicar qué significa este argumento? Porque las personas que escuchen y no conozcan bien el debate que hubo, es decir, aquí se acusaba un poco de estar americanizada, ¿no? Eso es, sí. La sociedad francesa, primero, hay una brecha cultural, yo creo, con la sociedad española en lo relativo al conflicto en Israel y Palestina, por una trayectoria histórica, por diferencias culturales. Francia, es mi opinión, se siente a lo mejor más identificada o más cercana a la causa legítima de Israel por tener un Estado y digamos que estas protestas que en España a lo mejor las vemos como más normales y de hecho políticamente ha habido más acompañamiento, pues aquí se veían como una imposición extranjera, ¿no? Como ideas de multiculturalismo que venía de Estados Unidos, que iban en contra de los valores franceses y que muchas veces se pintan como antisemitismo por parte de los estudiantes cuando, bueno, yo no puedo hablar por todos los estudiantes obviamente, pero creo que son batallas distintas y bueno, pues ciertos medios, la extrema derecha también política, pintaba pues eso, este movimiento de estudiantes como enloquecidos, radicales, cuando en realidad las reivindicaciones son, como digo, valores europeos. Es el respeto a los derechos humanos, es una solución de los dos estados, es el respeto al derecho internacional, que son valores que deberían unirnos a todos. Este centro en el que estamos es una universidad pública. Vosotros habéis tenido un recorrido, supongo, educativo en España antes de llegar aquí. ¿Cómo hacéis esa comparación? ¿Qué os encontrasteis cuando llegasteis? ¿Qué esperabais encontrar? La verdad que yo fui a un liceo francés, entonces para mí el shock fue menos importante, pero sí que es verdad que la gente que te encuentras en esta universidad no es exactamente, no sé si decir la media, no sé cómo explicarlo, pero hay un cierto ambiente que se respira aquí que es diferente al de institutos en España quizás. Es más un interés por aprender y de verdad una implicación y o sea, la gente está más involucrada en la sociedad de lo que sentía cuando estudiaba en España. Bueno, o sea, yo sí que vi mucho el cambio. Yo en España estudié en el IE en Madrid, que al final es una universidad privada, y ya solo por ese cambio también se nota bastante, pero sí que es verdad, ¿no? El ambiente es distinto. O sea, la gente está muy implicada, la gente está muy interesada en clases siempre, pues eso, hay debates muy interesantes. Eso
eso sí que se agradece muchísimo, sobre todo para, ¿no?, gente que está interesada en asuntos políticos, relaciones internacionales, etcétera, es de agradecer, la verdad. En mi caso, yo he hecho toda mi carrera académica en la escuela pública, en la universidad pública, y bueno, he de decir que, claro, se nota una diferencia, más que nada por esto que dice Gonzalo, o la idea que decía al principio Marc de élite, ¿no? O sea, se nos dice todo el día, todos los días, con razón, que los compañeros que tenemos aquí en clase son los líderes de mañana, que además vienen de todas las partes del mundo atraídos por esa reputación que tiene la universidad como el segundo mejor centro a nivel internacional para estudiar lo que estudiamos, política y diplomacia. Entonces, sí hay diferencias con la universidad pública española, sin duda, tal vez dado por ese carácter internacional, por los estudiantes, por los profesores, pero al final la vocación, ¿no?, los valores, como digo, son los mismos. ¿Os sentís privilegiados? Sin duda. Sí. Muchísimo. Sí. Sí, no, creo que es claro, ¿no? O sea, todo el mundo que está aquí sabe perfectamente que es una suerte estarlo. El proceso de selección es muy difícil para los estudiantes internacionales, pero es casi imposible para los estudiantes franceses. Y bueno, fuera de Francia, a lo mejor en España específicamente, no se conoce tanto, ¿no? Tengo la impresión de que Sciences Po no tiene la reputación de Oxford, por ejemplo, pero en Francia es una institución, vamos, admiradísima. Uh-huh. Y no solo eso, sino también sentirse muy, muy cómodo en este ambiente, porque creo que, como decía Gonzalo, es gente que piensa igual que yo y con quien puedo debatir, con quien puedo tener conversaciones muy interesantes, sea en clase, sea fuera de clase. En ese sentido, no creo que me hubiese sentido tan cómoda en ninguna otra universidad. Bueno, debatir con gente que piensa igual que tú no que piensa que tiene opiniones en general, sobre a veces demasiadas quizás, pero se agradece. Sí, decías Miguel, que aquí se os dice sois los líderes de mañana. No sé si vosotros seréis los líderes de mañana. Quizás sí, veremos. Igual dentro de 20 años diremos, nosotros los conocimos en una charla en Sciences Po, pero como ciudadanos, como estudiantes, como jóvenes, ¿qué os inquieta íntimamente, personalmente, de la situación de Europa, del futuro de Europa? El exalumno Emmanuel Macron decía que que Europa, le llamamos Emmanuel. ¿Cómo? Decía que Europa corre el riesgo de muerte, decía hace poco, en la Sorbona, no muy lejos de aquí. ¿A vosotros qué os inquieta, qué os da miedo sobre este futuro que nos aguarda? O sea, el tema del discurso de Macron, el Sorbona 2, ¿no?, que ya son famosos ya casi esos discursos en la Sorbona. O sea, esa idea de Macron de que Europa puede morir, bueno, sí, yo la vi un poco fatalista quizás, no sé si es la mejor idea para movilizar a su electorado, o por lo menos al electorado de cara a las elecciones europeas. Yo sinceramente no creo que Europa esté en riesgo de muerte. O sea, es que ni siquiera los partidos que se autodefinen como euroescépticos quizás están a favor de eso. Quizás puede haber una remodelación o un debate sobre cuál es el futuro de la Unión Europea, pero a mí sinceramente lo que me inquieta son esas razones que decía antes que tienen quizá los jóvenes para votar a esos partidos, ¿no? O sea, porque se dice, ¿no?, que vamos a ser la primera generación que va a vivir quizás peor que la de nuestros padres. Eso es algo que inquieta y eso es algo para lo que hay que buscar soluciones. Y yo creo que Europa es una buena plataforma para hacerlo, pero hay que proponer soluciones y para eso tiene que haber debate. También el tema medioambiental. A nadie le sorprende que este tema sea uno de los más importantes en estas elecciones, pero siento que muchas veces el día a día, las guerras que ocurren, un poder adquisitivo que va de mal en peor, como que hacen que las prioridades cambien y el medio ambiente ya no, pase a ser como una segunda prioridad, lo cual también se entiende, pero es que no es algo que podamos dejar para mañana porque realmente hay una urgencia y, siento que el tiempo se acaba y, los hechos científicos también lo demuestran y creo que a nivel europeo es cuando más se puede cambiar la situación y por eso creo que como jóvenes que vamos a vivir en esta tierra más que nadie más, pues es algo por lo que tenemos que ir a votar. Sin duda, y además lo hemos visto
hace poco con la Comisión Europea, digamos, poniendo el freno en el Pacto Verde, de cara a los pactos postelectorales para formar la nueva comisión, influidos un poco por la extrema derecha, como hablábamos, ¿no? que trata de poner palos en las ruedas todo el rato. Y bueno, a mí sí me gustaría, pero esto a lo mejor es un poco un deseo imposible, que se hablase de temas europeos en unas elecciones europeas. Yo entiendo que la tentación es siempre convertirlo en un plebiscito nacional, de estás conmigo, estás contra mí, esta dicotomía que hemos visto en España de votar con o contra Sánchez o contra la extrema derecha. Y bueno, estaría muy bien que hablásemos de temas de campaña a nivel europeo, como puede ser la reforma institucional de la Unión para ampliar hacia los Balcanes occidentales o Ucrania, la existencia de un ejército europeo, el Pacto Verde que decíamos con la frontera de carbono. Estos son temas muy importantes que se deciden en Bruselas, que nos afectan a todos y que es más difícil explicar porque no nos remueven por dentro, a lo mejor con la fuerza que tiene pues la ideología política o la amenaza de la extrema derecha, pero también son importantes. Y nos preocupan a los jóvenes, en realidad. O sea, esta visión simplista de los jóvenes quieren comer y ya está. Por supuesto queremos comer, por supuesto queremos un alquiler asequible, por supuesto queremos oportunidades de trabajo, pero también nos importa el medio ambiente, también nos importa lo que pase con la arquitectura institucional europea, con el modelo de democracia. Son temas también jóvenes. Yo creo que tú y yo le votaríamos dentro de 20 años, ¿no? Sí. Esto me lleva a preguntaros una última cosa, si no os importa hablar de ello. ¿Pensáis, estamos en el epicentro de la educación política europea casi, ¿no? Estamos en un santuario académico. ¿Creéis que quizá por culpa de los medios de comunicación hemos convertido la política en un espectáculo y se nos ha olvidado de que hay muchos políticos que trabajan y trabajan mucho y trabajan bien? Yo, estoy completamente de acuerdo. O sea, al final solo hay que ver, ¿no?, las sesiones en el Congreso o ahora mismo la campaña electoral. O sea, es que no sé, a mí personalmente me da un poco de pena. O sea, no hay mucho debate de ideas, ¿no? Luego tú aquí estás en clase, hablas y te das cuenta de que tú puedes tener un debate civilizado, incluso si tienes opiniones distintas, ¿no? Y que así se construye también. Pero yo veo un poco la política, bueno, nacional y a nivel europeo, como decía Miguel, es que tampoco hay mucho debate sobre asuntos europeos, que yo creo que deja mucho que desear, la verdad. Y yo creo que la tentación es un poco tomar esa idea que se traslada y que vemos y que yo creo que es real, ¿no?, de distracción, de dispersión de temas, y ampliarla a todos los políticos son iguales, la política es un poco una pérdida de tiempo, que entiendo, yo también he pensado así. Y creo que la misión de este tipo de centros, como es Sciences Po, como son las universidades en general, es profundizar, ¿no? Es ir más allá y es ser didáctica. Decíamos antes que Sciences Po es un sitio donde puedes hablar con gente que piensa igual que tú. Estoy de acuerdo que tienen los mismos valores que tú a lo mejor, pero no necesariamente que piense igual que tú, y ahí está la riqueza de los debates, ¿no? O sea, yo he hablado con gente aquí que votan a todos los partidos, por supuesto que vienen de todos los países de la Unión Europea, o muchos de ellos, y de fuera de Europa, y me han hecho cambiar muchas opiniones que yo tenía antes respecto a temas de los que estaba muy seguros, ¿no? Entonces, ese debate, trasladarlo de estos centros como de Torre de Marfil en los que vivimos, esta burbujita, a la sociedad, al público, ese es el trabajo de los medios de comunicación, ese es vuestro trabajo. Y bueno, pues creo que en el momento en el que estamos es más importante que nunca, en realidad. También creo que vivimos en un momento en el que la gente tiene cada vez más déficit de atención, y los medios se han dado cuenta de eso y están nutriéndose de ese déficit de atención para justamente sacar una frase que se supone resume toda una ideología, todo un debate, y de ahí la gente saca conclusiones erróneas, y ahí es cuando también creo que por falta de información se crean odios o apoyos a partidos sin realmente conocer qué hay detrás, porque la gente no tiene las ganas ni la información correcta para informarse. Votaréis el domingo que viene, ¿no? No me digáis ahora que no se os ha olvidado pedir Claro el que voto. sí. El 9 de junio todo el mundo a votar, por favor. Sí. ¿Todos vosotros? Ya está, sí. Yo por correo, porque desde aquí. Yo estaré en Madrid, afortunadamente, y podré votar desde allí. Pues Jimena, Gonzalo y Miguel, mil gracias por sentaros con nosotros un rato a charlar de manera tan agradable.
Gracias a vosotros. Gracias. Está mirando esta conversación que realmente nos ha permitido hacerla. Igual podríamos pedirle que se siente un momento con nosotros, ¿no? Sí, Sí, Arantxa. ¿Cómo estás, Arantxa? Pues muy bien, escuchando atentamente esta discusión. Estamos ante la jefa, Marc. Preséntasela a la audiencia. Arantxa González Laya, decana de la... No sé, nunca sé en qué idioma decirlo. Paris School of International Affairs, la Escuela de Asuntos Internacionales de París, que pertenece a esta institución, el Instituto de Estudios Políticos, Sciences Po, exministra de Exteriores de España y, bueno, una larga trayectoria en instituciones internacionales, en la Comisión Europea, en la OMC y otras organizaciones. Y ahora, bueno, la jefa de Asuntos Internacionales de Sciences Po. Aquí estamos con ella, Arantxa. Nada más y nada menos. ¿Qué te ha parecido la conversación? Hay esperanza, ¿no, Arantxa? Claro que sí. Esta es una de las razones por las que yo decido cambiar de la política a la universidad. Es porque aquí se construye el futuro. Se construye con hombres y mujeres de todo el mundo. No nos podemos encerrar dentro de nuestras fronteras porque luego sabemos que todo lo que nos importa, todo lo que nos afecta, todo lo que nos impacta, desde la seguridad hasta la defensa, hasta el comercio, hasta la finanza, pasa por nuestra capacidad para hablar y tejer consensos con los otros. Y los otros son muchos más ahora que los que eran antes. Yo estoy extremadamente orgullosa de esta conversación que acabo de escuchar, porque me parece que refleja muy bien otra manera de construir, una manera de construir sociedad desde abajo, inculcando los valores del escucharse. Es curioso porque yo creo haber detectado diferentes tendencias ideológicas en los tres alumnos que nos acompañan, afortunadamente, claro. y sin embargo ver la manera en la que exponen los hechos y la manera en la que conversan entre ellos. Bueno, esa es la belleza de una universidad y es la belleza en particular de Sciences Po y yo quiero poner esto de manifiesto en un momento en el que se han escuchado cosas muy gruesas sobre Sciences Po en la opinión pública. Este es un lugar donde caben todas las opiniones, caben todas las expresiones. Esa es la dificultad, que este lugar tiene que ser el lugar de la libertad académica, donde no se busque que la academia imponga un punto de vista, sino que se permita la expresión de todo punto de vista. Por aquí han pasado en estas últimas semanas todos los líderes de los partidos políticos franceses que se presentan a las elecciones europeas. A todos se les ha escuchado. Y los estudiantes que utilizan el método socrático, a todos les han puesto sobre la mesa preguntas difíciles y ellos han tenido que poner sus respuestas. Esta es la contribución que una universidad puede hacer. Acabas de decir que se han escuchado palabras gruesas. ¿Te refieres a todo el ruido, el debate, a la discusión que hubo durante las protestas estudiantiles? Sí. ¿Cómo viviste estas semanas? ¿Tenías un puesto de responsabilidad? Yo te vi un día salir de una reunión que fue bastante dura, creo, con toda la comunidad educativa. Yo creo que había unas 200, 300 personas. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues es practicar lo que uno predica. Uno predica el diálogo, uno predica la discusión, uno predica la capacidad de escuchar y de debatir, y eso es lo que modestamente intentamos hacer aquí en un momento de gran polarización política, donde es cierto que una parte del debate de los estudiantes se lo apropiaron los partidos políticos para sus propios intereses, pero en un momento también donde los estudiantes tenían puntos de vista distintos, y esto hay que ser capaz de ofrecer un espacio donde se pueda hacer respetando las reglas de juego, respetando los principios de funcionamiento de una democracia, sin insultos, sin amenazas, sin coartar la libertad de los demás, por supuesto sin acusaciones de antisemitismo o islamofobia. No nos olvidemos que Francia es el país que tiene la comunidad judía y la comunidad musulmana más grandes de Europa. Luego esto es un debate muy vivo en Francia y ha sido muy vivo en la universidad. Y a mí lo que realmente me hubiera sorprendido es que en un momento de tanto debate en esta universidad hubiéramos estado callados, no nos hubiéramos interrogado, no nos hubiéramos preguntado qué está ocurriendo en el mundo, porque entonces significaría que estamos desconectados del mundo y no lo estamos. Te voy a poner un compromiso, Arantxa, porque no tenemos un centro en España con el prestigio que tiene este. Bueno, yo creo que en España hay centros también de gran prestigio. No creo que
instituciones públicas y privadas en España desmerezcan. De hecho, nosotros colaboramos con muchas instituciones en España. Yo creo que este es un lugar único en Europa, no en España. Es un lugar único porque viene de una historia única. Hace 150 años Francia pierde la guerra contra Prusia. Y hay un señor que es el fundador de esta universidad, el señor Émile Butmy, un liberal, un librepensador, un demócrata, que piensa que la derrota frente a Prusia, que no Rusia, Prusia, no se debe a que el ejército, o no se debe solamente a que el ejército francés era inferior al ejército prusiano, sino a que la administración francesa no tenía la capacidad, no tenía la proyección, no tenía el empuje. Y de ahí nace esta idea de construir una escuela de asuntos de ciencias sociales y humanas que fuera interdisciplinar y que tuviera vocación internacional. Esa es la base de este lugar. Y 150 años después, este sigue siendo este lugar. Pero, como digo, que nace de una historia muy particular, pero que hoy nos sirve casi tanto como sirvió a Francia hace 150 años. Sí, nos sirve porque vivimos en un momento tan crítico como el que vivías Francia en aquel momento. Está la amenaza de Rusia, está China, Estados Unidos. Disculpa, pero volveré al discurso de Macron, que decía: Europa puede sucumbir entre estas guerras económicas, comerciales, guerras literales, bélicas. ¿Necesita Europa una élite más potente, mejor formada, que evite que sucumba Europa? Yo sí creo que hay un riesgo para Europa. Yo sí creo que este espacio que Europa representa, que es un espacio único en el mundo, que ha sabido combinar de una manera única economía, solidaridad y democracia, no se nos olvide, y democracia. Este es un modelo muy reciente en términos históricos, tiene pocos años, no tiene ni 100 años, y hoy está siendo amenazado por cantos de sirena de quien dice que la democracia no produce resultados, que es mejor el autoritarismo, de quien entiende que la solidaridad no tiene que serlo. Ahí hemos escuchado cosas como, por ejemplo, que la justicia social es aberrante, nos lo decía el presidente argentino Milei hace poco, y hay quien dice que la economía hay que abandonarla, que esto no debe ser el centro de nuestra atención. Nuestro modelo está siendo asediado desde fuera y desde dentro. Entonces, hay que construir la capacidad para defender nuestro sistema. Las escuelas pueden hacerlo, las universidades deben hacerlo, pero no nos debemos olvidar de enganchar estos centros de pensamiento, de formación, estas universidades con la sociedad. Y es ahí donde hay, yo creo que nuestros 3 estudiantes de esta mañana nos están diciendo que hay que tener este debate con la ciudadanía. Arantxa, mil gracias por acogernos. Marc y yo nos vamos a marchar porque estos 3 estudiantes están de exámenes y a ver si por culpa nuestra van a acabar suspendiendo. Estoy segura que ellos van a hacerlo fenomenal. Gracias, Arantxa. Un placer. Han estado muy bien los estudiantes, pero tenemos que ir con Enrique, que hemos quedado ¿dónde? Hemos quedado con Enrique en La Coupole, legendaria brasserie, café-restaurante de Montparnasse en París, donde iban Picasso, los artistas de principios del siglo XX. Ahí vamos. Pues vamos a tomar un café con él, venga. Gracias por venir. Como tendrás una agenda complicadísima. No tengo nada mejor que hacer hoy. Una asamblea general, tenemos un consejo, pero... Esta es la cafetería de la que me hablabas, que tenía tanta historia. Picasso, ¿quién más? Cafetería, brassería, restaurante clásico de París, de Montparnasse, del barrio de los artistas, pues sí, Picasso y todos, Giacometti, los artistas intelectuales del París de principios del siglo XIX, y realmente es un
un lugar bastante impresionante, la decoración, las pinturas, y es así también escenario de películas. Es un lugar especial en París. ¿Último tango en París, me decías? Sí, hay una escena de Último tango en París. No la que todo el mundo está pensando. No, creo recordar. Hace tiempo que no la veo, pero me parece que hay un baile en la sala de baile que hay en el subterráneo de donde estamos ahora. ¿Y tú sueles hacer negocios aquí? Pues he hecho descubrir esta sala a mucha gente porque está fuera un poco del circuito habitual de encuentros de desayunos en París, porque está en la zona este de París, no en la zona oeste tradicional, y la gente cuando viene la redescubre y yo creo que vuelven, porque es un sitio muy especial. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Enrique? Pues mira, llegué en París el día de San Valentín de 2012. Ajá. O sea, más de 12 años viviendo aquí en París. Lo vas contando. Pues la pregunta para empezar es cómo alguien con conexiones en Granada, creo, ¿no? Murcia, Valencia, acaba dirigiendo, siendo español, una de las industrias culturales que más simbolizan a Francia. Pues yo me lo pregunto todos los días, porque es verdad que dicho así es poco probable. Es una institución, la FNAC, que en España se conoce desde hace 30 años, pero es una institución de 70 años y que es muy asimilable al Pompidou, al Louvre, en cuanto a reputación, en cuanto a trascendencia del escenario cultural. Y bueno, yo te diría que es casi como un accidente. Llevo trabajando 30 años, casi 26 años en esta empresa y bueno, me he hecho mi camino, me he dado a conocer y he hecho algo que es poco probable y poco habitual en Francia, que es un ejecutivo no francés ocupar una empresa como la nuestra, pero bueno, creo que siempre hay excepciones. Sí, y tú eres la primera. Estamos hablando de esta empresa, la empresa Marc, es la FNAC. Yo siempre he dicho la FNAC, ¿no? Sí, yo también, porque creo que son las siglas de la Federación Nacional de Achat Cadre, que es una especie de... Achat es compras y cadre es como cuadros intermedios. Y el objetivo era hacer una especie de federación de compra entre amigos, una especie de club privado para importar productos que no existían en Francia en los años 50. Entonces es un nombre que es muy difícil de pronunciar fuera de Francia, sí. Pero si lo puedes decir la FNAC o el AFNAC o simplemente sin adjetivo AFNAC. Sin artículo FNAC. Hay que decir, y lo tengo que decir porque seguro que ahora mismo en redes hay alguien que está diciendo han comprado este espacio, están pagando una pasta al SER para que hable con su ejecutivo. No hay nada de esto. O sea, tú has conocido a Marc, casualmente creo que eres oyente de este programa. Soy muy oyente de este programa. Y yo soy comprador de libros en la FNAC. Ayer me dejé una pasta en cómics, por cierto. Y hemos pensado que es una historia que hay que contar. Y no solamente por eso, sino porque tú además, Enrique Martínez, has sacado un libro que no ha salido en español, tengo entendido. Todavía no. ¿Saldrá en español? Estamos viéndolo. Me encantaría. Tengo una versión en coreano, pero no la tengo todavía en español. ¿Ah, sí? Sí. No me lo puedo creer, pues ya verás como después de esto alguna editorial se interesa. Es un libro sobre nuevas modalidades de consumo. Y tú defiendes algo que seguramente al sector más mayor de la audiencia de este programa le sonará, que es aquella época en la que las cosas se reparaban. Exactamente. Hay mucha gente que no sabe que esto ha pasado. No ha pasado, y yo creo que es el buen sentido económico de nuestros padres y nuestros abuelos, que no consideraban que todo era fácil, accesible y era más fácil tirar que utilizar correctamente. Y eso es un poco lo que intento contar en el libro de una forma bastante simple, es este fruto de la globalización sin freno que nos ha llevado a un nonsense económico. Y yo creo que es el riesgo que vemos todos, y seguramente si no hubiera el pequeño problema con el clima que tenemos ahora mismo, seguramente esta cuestión no vendría tan fuerte, pero bueno, yo sé vosotros, yo soy padre, tengo 4 hijos y me preocupa mucho el planeta que les vamos a dejar. Pero no es una contradicción que tú dirijas una empresa como esta que vende, digamos, al consumidor artículos y que gana un margen por ello, y que abogues por vender menos al fin y al cabo y consumir mejor? Si lo explicas solo así, sí, es una contradicción. Pero yo creo que si seguimos viviendo después de 70 años es porque hemos sabido interpretar lo que los clientes necesitaban y lo que podíamos hacer por ellos. Al final, un distribuidor como nosotros, que no fabrica prácticamente nada, nuestra existencia depende de nuestra capacidad de aportar algún valor a los clientes. Y ahora mismo mi interpretación es que el valor que podemos aportar es ayudarles a ser mejores ciudadanos y consumir mejor. Y después el objetivo también dentro de esto es encontrar un modelo económico que me permita mantener una empresa que tiene más de 25.000 empleados, que tiene 1 millón de metros cuadrados, y yo creo que es posible. Creo que las dos cosas son compatibles.
porque hoy nos hemos acostumbrado a un confort de vida, a un acceso a cultura, a la tecnología, y yo creo que esto no tiene marcha atrás. O sea, que nuestro mercado no va a desaparecer, pero si lo podemos hacer mejor, yo creo que podemos integrar un modelo que sea mucho más armonioso entre la cultura, el servicio y aportar productos de mayor calidad tal vez a los consumidores, que los pueden guardar durante mucho más tiempo sin necesidad de tirarlos. Y esto no es porque los consumidores o los ciudadanos no nos preocupemos. Yo creo que en el fondo hay una especie de culpabilidad. Lo que pasa es que toda la industria de la reparación ha desaparecido, se ha desmontado, porque hemos trasladado toda la producción en China. Entonces hemos delegado toda esa competencia industrial, técnica, y aunque hoy quisiéramos, es muy difícil. Mira, aquí en Francia han lanzado una cosa, el bono reparación, incluso te pueden pagar porque repares un pantalón. El problema es que reparar el pantalón casi cuesta más caro que importarlo de China en todas estas plataformas. Entonces, hay algo aquí que no funciona bien en este modelo que tenemos que reparar, porque bueno, yo creo que la consecuencia de lo que estamos haciendo nos lleva a algo que está muy claro y es muy difícil de negar hoy en día. Sí, porque es importante subrayar que en Francia Fnac no es solo Fnac, es Fnac Darty. Darty es una gran cadena de electrodomésticos francesa, con mucha historia también y muy interesante, que se fusionó o que fue adquirida por la Fnac, si no me equivoco, Enrique, en el año 2017. Y 16, integramos en el 16. 2016 y claro, hay muchos franceses donde compran la lavadora, la nevera, la cocina. El libro se titula "Y si consumiésemos mejor", pero en algún momento del libro dices consumir menos. Tú le estás diciendo a la gente no me compres tantas lavadoras, no me compres tantas neveras. Yo digo dos cosas a la vez. Digo a mis clientes que consuman mejor significa que reparen, que guarden el producto y encontremos una economía de servicios que lo compense, pero también digo que quiero tener más clientes que compartan este principio. O sea, hoy nosotros somos líderes de mercado, pero tenemos el 25% del mercado. Hay el 75% restante que no tiene esta capacidad de hacer este servicio, la reparación, y muchos productos acaban en el reciclado. Se reciclan decenas de miles de toneladas cada año de producto electrónico y de electrodomésticos. Y seguramente una buena parte de ese producto podría continuar funcionando. Entonces lo que digo son dos cosas a la vez, que a lo mejor hay que consumir menos, pero que consuman más en aquellos a que les pueden ayudar a repararlo. Y eso es el objetivo para mí. O sea, no es... yo dirijo una empresa y el objetivo principal de una empresa es continuar a existir, continuar a generar valor para mis empleados, para mis clientes, para mis accionistas también. Pero eso se puede hacer compatible con un modelo donde podemos evitar decenas de miles de residuos de productos. Nosotros este año, todo un número, somos el mayor colector de residuos, colectamos 40.000 toneladas, de las cuales una buena parte se recondicionan, pero la gran mayoría se recicla y son productos que luego hay una industria del reciclado, etcétera. Pero todo ese producto, si lo podemos evitar, si lo podemos guardar en buen estado de funcionamiento, el impacto en el planeta es tremendo, mucho más que todas estas cosas que se cuentan de la reducción del carbono de las empresas, del net cero. Hay muchas cosas que son mucho más simples finalmente y que además aportan economía para los consumidores, que yo creo que ese es y en el libro lo intento abordar, es que la transición ecológica no puede ser solo cosa de unos cuantos, no puede ser solo aquellos que se pueden pagar un coche eléctrico que cuesta el doble que un coche térmico, no pueden ser solo aquellos que puedan pagar un kilo de fruta bio que cuesta no puede ser solo eso, porque si no, no será. Es la realidad, lo vemos en nuestra sociedad, que hay un tema de acceso económico, de capacidad de compra, hay mucha gente que no puede, entonces hay que buscar cosas, o sí, también, perdona por el francés, hay que buscar también cosas que puedan traer economías para que la gente pueda también formar parte de este movimiento. Sí, está el ejercicio individual, digamos, y luego el ejercicio empresarial. Tú diriges, como he dicho, la Fnac, que es una de las grandes marcas, grandes grupos, pero ¿encuentras resonancia en estas teorías que tú propones en otras empresas del sector? Pues mira, el camino que vamos andando... estoy muy satisfecho porque vemos que las cosas van avanzando. Hemos hecho que la industria se mueva y la industria... Tal vez la cuestión un poco de principio existencial era un poco más difícil porque ellos sí que tienen objetivos de producción, pero se han dado cuenta que al final los consumidores querían algo más y hemos conseguido hacer, por ejemplo, que los productos tengan una cosa muy simple. Hoy cuando compras un producto te garantizamos que hay 12 años de existencia de piezas para repararlo, porque
Si tu producto se estropea al 4º año y no hay piezas para repararlo, el producto va a la basura. Es tan simple como esto. Entonces, eso lo hemos conseguido. Hoy el plazo medio en lo que proponemos a nuestros clientes son 12 años. 12 años. Significa que en 12 años tu producto va a poder ser reparado. Después el otro tema es que tenemos que tener técnicos para repararlo. Y eso es un poco el cuello de botella ahora mismo, es que hay pocos gente que quiere interesarse por esta profesión y tenemos que formarlos. Pero eso está pasando. Y yo te digo que mucho más en Francia que en otros países alrededor nuestro. Francia yo creo que es el país, también porque ha habido un gobierno los últimos años donde la ecología se ha formado parte del movimiento industrial y un poco de la ambición del presidente Macron. Se ha transformado en leyes, en acciones, en objetivos, y hay un movimiento que yo creo que tiene resonancia en la sociedad. Y yo creo que va a llegar a todos los sitios, pero tal vez en Francia, por una vez, somos vanguardia de algo. Que no te escuchen los franceses decir esto. No, los franceses a veces son un poco conservadores, pero en este caso yo creo que son capaces, porque encuentran un sentido económico a esto. Los franceses son muy racionales. Es un pueblo que le gusta mucho disfrutar de la vida, pero no se casan con el primero que les viene a ver. Necesitan un poco de racionalidad, la civilización de Descartes, de la pensée, ¿no? Y yo creo que esto entra muy bien en el espíritu francés. ¿Y cómo es trabajar con los franceses? Venimos de tener una conversación en Sciences Po con futuros dirigentes, ¿no? Este país es un país que forma a sus élites y sus clases dirigentes políticas, pero también empresariales. Tú lo sabes, todos salen del mismo sitio, de Sciences Po, de la Escuela Nacional de Administración, de la Politécnica, y tú llegas, un chico de Valencia, si me permites, llegas aquí a este mundo. ¿Cómo es trabajar en este mundo muy cerrado, en el fondo, y con unos códigos muy, muy establecidos de poder? Pasa mucho en los grandes países que tienen élites culturales, que es difícil penetrar porque ellos ya tienen gente de mucho talento. Las escuelas estas que hablas, l'ENA, Polytechnique, son escuelas de élite donde la gente tiene un nivel de formación espectacular. O sea, yo creo que hay que entender que esa gente está muy bien preparada. Pero de vez en cuando tener gente diferente ayuda al sistema a tener una perspectiva también diferente. Pasa bastante. Mira el caso de Renault con Luca de Meo. Air France es un canadiense que la está dirigiendo. O sea, el sistema, lo habitual es ser francés, pero hay extranjeros que están brillando. Y por lo que estás diciendo, Francia es un país apasionante, donde hay un espacio para el debate político, social, que tiene mucho espacio en los medios de comunicación, en las grandes universidades. A veces son debates muy incómodos, porque es difícil entender que los jóvenes hoy no aceptan el establishment, y es difícil ver que al mismo tiempo es un país donde la extrema derecha tiene más del 30% de intención de voto en las europeas, lo que es bastante preocupante, pero es un país donde la política no es indiferente. Nadie le deja indiferente la política aquí, y eso para alguien que le interesa un poco, a mí me interesa mucho, estás en el centro de un debate, que yo creo que es un debate francés, un debate europeo, y si me apuras un poco del occidente global. Volviendo a la empresa que tú diriges, hemos hablado un poco de la reparación de electrodomésticos, del consumo un poco más sostenible, pero yo siempre, y desde luego yo creo que en España os identificamos con cultura y sobre todo con venta de libros. Este es un mercado completamente distinto porque aquí hay un actor que antes era secundario y que ahora es principal, que puede acabar con vosotros incluso, ¿no? Pues lleva 20 años intentándolo, porque llevamos compitiendo con ese actor, que es un actor que empieza por A, hace más de 20 años, y en el fondo no lo consigue porque creo que la experiencia de la cultura y del libro físico y del contacto con el librero va mucho más allá de la transacción, y yo creo que ese es el gran mensaje que nos queda de todo esto, es que hay un espacio para una vida alternativa al todo digital, todo simple, a la persona que me entrega 10 paquetes por día de cosas que no necesito. Eso es un mundo que no le interesa a todo el mundo, y hay un espacio para el tiempo un poco lento, para la reflexión, para el contacto, para la experiencia humana, y ese es nuestro modelo. Somos líderes de mercado. O sea, a pesar de 20 años de presión, en Francia somos líderes de mercado, y un mercado que se porta muy bien. También porque hay una protección política, es un mercado que está protegido, regulado por ley, claro, desde los años 80, en la época de Mitterrand,
De hecho, una ley que se creó contra la FNAC, porque la FNAC en esa época quería subvertir el modelo del mercado del libro protegido y consiguieron encontrar un acuerdo para bajar el precio de los libros, pero protegerlo para proteger el mercado de las pequeñas librerías. Y funciona porque hay más de 5.000 librerías en Francia. Y eso yo creo, si lo comparas con otros países donde el e-commerce ha penetrado de una forma tal vez demasiado violenta, yo creo que nos da un poco de esperanza en la raza humana y que hay espacio para la cultura, y la cultura es la FNAC, pero es también la pequeña librería, la pequeña tienda de cómic que ha abierto aquí al lado, dos chicos jóvenes que han abierto una tienda de cómic y les va fenomenal, y eso es el modelo que queremos. Sí, la FNAC no es una amenaza para estas pequeñas librerías, porque abre una FNAC en un barrio y es mucho más fácil para el lector, el cliente, ir ahí, encontrar todos los libros que necesita. Yo siempre digo que los libreros han subsistido a 50 años de la FNAC, porque hace 50 años que vendemos libros, desde 74. Y en el fondo la FNAC lo que aporta es un comercio. Bueno, tenemos 40 millones de clientes en los países. Y al final el gran desafío no es que la gente compre la FNAC con la pequeña librería, el desafío es que la gente no deje de leer. Y al final espacios como la FNAC crean oportunidades para traer nuevos lectores, jóvenes y no tan jóvenes, para este mundo que al final se encuentra y donde todo el mundo vive bien. Las pequeñas librerías subsisten muy bien y muchas de ellas incluso se abren cerca de nuestras tiendas, porque al final lo que queremos son lectores, más que clientes, y eso es un trabajo de todos. Y yo creo que un poco lo que se puede reprochar a este mundo del e-commerce, que es un poco transaccional y un poco oportunista, es que no aporta gran cosa al mundo de la edición, a invertir, a desarrollar artistas, a escritores. Y ahora hay una amenaza muy grande que estamos empezando a ver, que es la aparición de obras de inteligencia artificial suplantándose por autores, y eso para mí es exactamente lo que tenemos que evitar, es convertir todo en que todo vale. Al final leer no es juntar frases y letras, leer es mucho más, y eso solo un modelo tradicional de librería puede defenderlo. Yo creo que tú y yo, Marc, somos ejemplos, ¿no? Los dos hemos, antes lo hablábamos, y perdona que te lo cuente, tenemos recuerdos de nuestra infancia y nuestra juventud leyendo libros sin pagar. Eso no significa que hayamos robado lectura, sino que vosotros habéis creado lectores. Mira, había un spot de televisión muy famoso aquí en Francia de los años 90, que era justamente un niño, un poco como Marc, así con el mismo físico que Marc, muy pequeño, que iba todos los días a leer un cómic, se pasaba todo desde su infancia hasta su adolescencia, y todos los días venía, leía un cómic y se iba. Y el spot al final decía: estamos muy contentos de recibir a este niño todos los días, nos gustaría que un día por lo menos pudiese comprar un libro. Y ese es un poco el espíritu, y todo el mundo recuerda que el acceso a la cultura libre al final lo que trae son lectores. Y hoy, no sé si lo habláis mucho en el programa, porque yo os escucho todos los fines de semana, los jóvenes hoy están entre 4 y 8 horas por día en las plataformas, TikTok y compañía. Yo no soy un agnóstico de la tecnología, creo que la tecnología aporta muchas cosas, pero estamos yendo un poco demasiado lejos, y eso tiene consecuencias. Y al final el libro es un poco la defensa del tiempo, el tiempo de la reflexión. La lectura no se sustituye con ver vídeos cortos. Yo creo que es un poco el combate de nuestra generación, es que no abandonemos esta sociedad de la cultura y de la razón, en el cual el libro es el objeto, yo creo que es el mejor objeto que se ha inventado nunca, porque ha subsistido a 2 siglos, a todas las revoluciones, y esto los lectores no desaparecen, pero las librerías están en riesgo, y ese es el gran mensaje que pasamos siempre que podemos. Pero el libro resiste, pero está amenazado y se reduce su espacio. Yo recuerdo cuando era pequeño, iba a las tardes del sábado a la FNAC viví unos años en París, a la FNAC de la Rue de Rennes, muy cerca de donde estábamos, y en mi recuerdo todo era libros, era como 4 pisos llenos de libros. Cuando volví muchos años después a París y llegué ahí, sigue habiendo muchos libros, está muy bien, pero los pisos dedicados a los libros se van reduciendo, y hay más ordenadores, teléfonos, auriculares, otros productos. Yo creo que tiene más que ver que cuando somos pequeños todo nos parece mucho más grande, y la realidad es que no. El espacio de libros, mira, esta tienda aquí es la tienda que está aquí muy cerca, de Montparnasse, tiene más de 80.000 referencias en libros. Tenemos otra muy cerca de aquí, en el Forum des Halles, tiene más de 120.000, es una de las mayores librerías del mundo, pero hay una en Tokio. No, el espacio de libros lo hemos protegido
Hay otras áreas, la música, si me preguntaras, pues sí, la música, que era un espacio tan grande como el de los libros, esa se ha reducido porque la industria se está muriendo, no se está muriendo, pero se está ajustando, y ese espacio sí que ha sido muy reducido, pero el de la literatura no. De hecho, hay nuevos lectores, nuevos segmentos, por ejemplo, como el manga, el cómic, y ahora hay un nuevo segmento que está trayendo muchos jóvenes lectores, como es el romance, el jóvenes adultos, y estamos viendo gente joven entrar en las librerías de nuevo, lo que es bastante impresionante. Que ha sido un placer charlar contigo. Director general de la FNAC, ¿puedes por favor certificar públicamente que esto no está pagado y que hemos sido nosotros los que te hemos contactado? Yo no me hubiera pagado personalmente porque Javier Mar lo sabe, soy un oyente vuestro y de hecho me quitáis muchos días de sueño porque entre oíros y comprar todos los libros que recomendáis de gente que pasa en tu programa, me lo hacéis muy difícil. Pero para mí es un orgullo y cada vez el único problema que tengo cuando te veo, Javier, es qué pasará cuando no estéis el fin de semana dándonos todos los días. Eso te lo digo. O sea, no hemos pagado, yo personalmente hubiera pagado para hacer esta entrevista. Bueno, igual ha sido un gran placer. Igual podríamos hablar de podcast en el futuro, financiados por alguien. Bueno, ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. ¿Hay algo que te digan todavía como ejecutivo español en esta empresa tan simbólica en Francia? Mira, ya está el español haciendo cosas a la española. No se atreven. Yo también me he esforzado mucho a hablar el mejor francés posible y asimilarme, es un poco camaleónico y creo que por respeto al país, pero me pasó igual en Portugal, intenté hablar portugués lo mejor posible, pero cuando estás en un país tienes que respetar la cultura del país e intentar respetarles a ellos, pero no, creo que es más mi personalidad que a veces les puede impresionar que el hecho de ser español o no. Yo creo que eso, España en Francia es muy admirada, no solo por personajes como Rafael Nadal y otros, sino porque en el fondo nos admiran como país y como civilización, aunque nos tienen un poco como el hermano pequeño, pero un español aquí no es maltratado. Hoy, a lo mejor hace 30 años, la generación de emigrantes era diferente, pero hoy España es vista como un país moderno y un español aquí tiene su plaza. Enrique Martínez, que es director general de la FNAC y autor del libro Y si consumiéramos mejor, próximamente en español. Gracias, Enrique. Cuídate. Gracias, Javier. Gracias, Martín. Wer war vor Jahren kaputter als kaputt? Wer stieg dann raus wie ein Phönix aus dem Schutt? Und wer zieht heute einst die Menschen wieder an? Wie heißt die Stadt? Bueno, Mara, pues estamos de vuelta en el Sena, después de hablar con estos chavales jóvenes, estudiantes, quizá futuros líderes europeos, de hablar con un líder empresarial español que ha triunfado como nadie en Francia. Por cierto, estamos justo al lado del puente, del túnel donde murió la princesa Diana, ¿no? Sí, estamos en el puente del Alma. Primero déjame explicarte el nombre del puente. El Alma es un río de Crimea, y esto viene de la guerra de Crimea, siglo XIX, pero Crimea conecta con nuestro mundo. Estamos delante del túnel donde Diana de Gales y su pareja, Dodi Al-Fayed, murieron, pero a mí me gusta mucho el Sena porque en cualquier parte en la que te detengas tienes historia y tienes historias en plural. Y aquí, solo en este rincón, te puedo contar tres cosas interesantes, si quieres. Tenemos, como decíamos, el túnel donde murió Lady Di. Tenemos aquí, en uno de los pilares del Puente del Alma, una estatua, que es la estatua del zuavo. Los zuavos eran soldados coloniales franceses del siglo XIX también, de Argelia, nativos muchos de Argelia, que luchaban con las tropas coloniales francesas. Y aquí tenemos un zuavo que es bastante legendaria esta estatua, porque sirve para que los parisinos vean si el río ha crecido excesivamente. A partir de un cierto nivel que llega el río, el agua en el cuerpo del zuavo, quiere decir que cuidado, que los muelles van a inundarse y mejor apartarse y el Sena crece. Y luego, al otro lado, si ves unas cúpulas doradas, bastante fantasiosas, esto es la catedral ortodoxa, construida hace unos años, impulsada también en medio de una gran polémica por Vladimir Putin. Es la catedral rusa de París que le llaman San Vladimiro. Tiene justo detrás la imagen la realidad de la Torre Eiffel. Es el Sena también de la ceremonia olímpica. ¿Qué día es? El 26 de julio. 26 de julio, la ceremonia de inauguración, que por primera vez, creo, no va a ser en un estadio, va a ser en un río como este. No ha cambiado demasiado la ciudad. Es como que han prefabricado lugares que luego van a desaparecer, ¿no? Es la sensación que me ha dado, por lo menos. Sí, es exactamente así.
Yo soy barcelonés, viví Barcelona 92 y vi cómo los juegos transformaban completamente una ciudad. Pero París está hecha ya, no es una ciudad para transformar y se han construido realmente muy pocas infraestructuras. Y es lo que tú dices, en París se ven estadios de quita y pon, ¿no? con andamios que construyen estadios impresionantes, en el Campo de Marte, delante de la Torre Eiffel, en la Plaza de la Concordia, pero que desaparecerán. Y aquí donde estamos ahora, si miramos al río, por aquí el 26 de julio desfilarán todas las delegaciones y realmente es un experimento. Hay una cierta inquietud, porque montar una ceremonia así con 200, 300.000 espectadores en medio de una ciudad como París, visualmente yo creo que no habrá habido ninguna ceremonia tan bella y tan espectacular. Pero hay que ir, los sistemas de vigilancia, de seguridad, de inteligencia y espionaje están trabajando a tope para que no haya ningún susto. Desde luego no puede haber mejor escenario o paisaje urbano para una ceremonia que va a ver medio mundo por televisión al fin y al cabo. Pues Marc Bassets, mil gracias por acogernos en París y ayudarnos también con estas entrevistas. Además, hay una bomba informativa en lo personal y es que dejas París y te marchas a Berlín con El País. Sí, exactamente, sí. ¿A partir de? Precisamente después de los Juegos. No quiero perderme los Juegos y pienso que puede ser un colofón interesante y divertido después de 7 años en París. Bueno, pues aprenderemos más cosas de Alemania. Gracias, Marc. Vielen Dank. Hasta luego. Muy bien jugado. Berlin, du ewig junge Stadt, das ist Berlin. Die Stadt, die meine Liebe hat, genau im Mittelpunkt der Welt. Hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin, Berlin, du Perle an der Spree, wer dich erst kennt. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Berlin, Berlin.